Mi nombre es Rosa Elvira Vera Olano, quien en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderadora. Las sesiones están programadas de este programa, perdón, de arbitraje tiene como finalidad dar a conocer el panorama actual del arbitraje, visto desde una perspectiva tanto nacional como internacional. En este sentido, contaremos con la participación de destacados ponentes, los cuales aportarán desde su experiencia diversas reflexiones sobre el área del derecho arbitral. En esta tarde tengo realmente el agrado de presentar la apertura de la primera sesión, la cual contará con la participación del doctor Aarón Andía Espinosa, con la temática titulada Fundamentos del arbitraje comercial, conceptos clave y aplicaciones. A quien le damos un cordial bienvenida, doctor Aarón. Gracias, doctora Elvira. Señores, muy buenas tardes con todos. Aarón Andía los saluda. El día de hoy me he enterado hace un momento que iniciamos conmigo este evento. Esta va a ser la primera ponencia, así que espero estar a la altura tanto de ustedes, que sea una exposición de su agrado, y también de los demás participantes que van a exponer, de los demás colegas. He planeado el día de hoy una agenda bastante interesante para exponer, pero una agenda que es muy práctica. Incluso es a propósito que no estoy con corbata el día de hoy porque quiero que sea un espacio donde podamos conversar, reflexionar, que no sea totalmente académico, sino un espacio donde podamos compartir un poco de la práctica que vemos hoy por hoy y cómo enfocamos esto en el arbitraje comercial. Así que con ello, Elvira, cuando tú me digas, puedo comenzar. De acuerdo, muchas gracias. Bien, antes que nada, una breve reseña de historia del doctor Aarón. Es un árbitro, adjudicador y abogado asociado en Barrios y Fuentes Abogados. Se especializa en disputas de contratación pública, arbitraje comercial y disputas en infraestructura. Su formación profesional y académica está dirigida a solución de controversias en contratación pública e infraestructura. Se encuentra inscrito en distintas nóminas de centros de arbitraje. Bueno, previo al inicio de esta sesión, recordarles que al finalizar la ponencia se procederá a realizar una ronda de preguntas. En, es- en ese sentido, les pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o su defecto activando el micrófono. Dicho eso, y sin más que añadir, damos inicio a la primera sesión académica del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. Le damos el pase al doctor Aarón Andía Espinosa para el inicio de su exposición. Continúe. Gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo y la voy a poner en modo presentación. ¿Allí pueden ver mi diapositiva, señores? Correcto, se visualiza. Buenísimo, gracias, doctora. Bueno, muy buenas tardes con todos nuevamente. El día de hoy voy a exponer sobre fundamentos del arbitraje comercial, conceptos clave y aplicaciones. Para ello he preparado la siguiente agenda. Vamos a conversar sobre la voluntariedad del arbitraje, es decir, cómo iniciamos, ante qué estamos y qué necesitamos para poder someternos a arbitraje, qué vamos a entender por arbitraje comercial, qué diferencias vemos entre el arbitraje ad hoc e institucional y cuál conviene y para qué conviene. Vamos a hablar del deber de los árbitros y otras cuestiones que deben ser declaradas. Y finalmente vamos a hablar sobre el laudo. Como vamos a poder observar en esta primera presentación, vamos a hacer un paso muy rápido sobre cómo nos vamos a arbitraje, qué debemos entender por arbitraje comercial, dónde arbitramos, qué tienen que decir los árbitros a los cuales designamos sobre algún conflicto de interés y finalmente, cuándo sabemos que el arbitraje culminó. Comencemos con el primer punto de agenda, la voluntariedad del arbitraje. Para ello, ¿qué debemos entender por voluntariedad respecto al arbitraje, respecto a someter una controversia a este mecanismo de solución de controversias? De acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, la voluntariedad proviene de esa actitud de voluntad, de acuerdo, de libertad de cualquier interferencia en donde, sin mediar coerción alguna, las partes deciden sobre algo. Y justamente ahí es donde nace
la voluntad, la palabra clave para irnos a un arbitraje, lo que nos permite ir a un arbitraje. Y es netamente el acuerdo entre dos partes en las cuales deciden que determinadas controversias o las controversias que suceden en una relación jurídica se van a resolver en un fuero arbitral. Nuestra ley de arbitraje, que es muy buena, ciertamente, ha señalado lo siguiente en el artículo 13. Contenido y forma del convenio arbitral. El convenio arbitral es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. De esta forma podemos observar que la norma es totalmente clara. El convenio arbitral es este acuerdo por el cual las partes deciden irse a arbitraje cuando hay una disputa o cuando va a haber una disputa, porque ya van a observar que a efectos del convenio podemos tener dos tipos o estar ante dos escenarios. Uno previo a los conflictos que puedan suceder en torno a una relación jurídica, un contrato sobre determinado bien, determinada obligación, y otro que al haber una controversia, las partes deciden irse a arbitraje y acuerdan vía un convenio arbitral de más puntos que regulan su situación sobre su futuro arbitraje, el número de árbitros, el reglamento que aplicarán o las reglas que aplicarán, costos, por ejemplo. Incluso en algunos casos he observado y tengo mis opiniones al respecto, en donde deciden desde antes de una controversia o cuándo va a haber la controversia, en el convenio, un árbitro único que va a resolver la controversia o una terna de estos, y al final, cuando sucede la controversia y quieren iniciar el arbitraje, es todo un problema. Por eso es una discusión posterior. Hasta este punto hemos observado que el convenio arbitral es un acuerdo para someter disputas. Es decir, tenemos un problema y nos vamos a arbitraje. Y con ello surge la siguiente duda. ¿Acaso el convenio arbitral tiene que ser válido para poder ejecutar un laudo, para poder ejecutar lo que nos ha resuelto el caso? Como ustedes saben, nuestra 1071, que es una gran norma, nuevamente señalo, proviene de la ley modelo. Y lo que ha dicho la ley modelo en el artículo 36 es lo siguiente. El convenio arbitral no es válido en virtud de la ley, perdón, dice así, motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución del laudo. Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, a instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, cuando que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7, esto es el convenio, estaba afectada por alguna incapacidad o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley o a que las partes lo han sometido. Misma forma, misma naturaleza tiene también la Convención de Nueva York. En su artículo 5 señala prácticamente lo mismo. Por tanto, a los ojos de la norma, podemos tener un acuerdo, un convenio arbitral que no resulte válido y así haya sucedido un arbitraje al respecto, no podrá ser ejecutado ese laudo. ¿Por qué señalo esto? Porque respecto al convenio arbitral hay que tener presente la separabilidad de este respecto a la relación jurídica. Me explico. Nosotros vamos a observar con lo que ha señalado la norma que el convenio arbitral necesariamente tiene que ser claro. Es decir, las partes indubitablemente tiene que estar establecido que han decidido irse a arbitraje. No debe haber duda alguna o un escenario que provoque confusión y que permite determinar que se han ido al fuero común. Tampoco podrá versar, por ejemplo, una unilateralidad, es decir, las partes estamos de acuerdo a irnos a arbitraje y luego, a pesar de este acuerdo entre ambas, una de ellas decide no hacerlo y a pesar de eso no va a significar que se vulnere el convenio arbitral. Así como hubo un acuerdo para irnos a arbitraje, para someternos a controversias, necesariamente tendrá que haber un acuerdo para poder retirarnos de este. Y con ello, como comenté con una diapositiva anterior, vamos a observar sobre la separabilidad. Esto es la subsistencia del convenio arbitral versus la validez de la relación jurídica. Retornemos. Como ha señalado el artículo 13, el convenio arbitral necesariamente va a regular la situación, la posible controversia respecto a una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Pues, ¿qué pasaría si en esa relación contractual termina siendo inválida? Termina siendo, por ejemplo, un acuerdo que no tiene validez alguna.
Lo que se señala aquí es que tras la separabilidad, a pesar de que la validez de la relación jurídica esté en duda y sobre ello hay un arbitraje, el convenio arbitral persiste. Es totalmente separable. Son dos cosas distintas. Porque uno será la relación comercial entre las partes y el otro, la decisión de las partes de cualquier controversia en su escenario, en su contrato, podrá ser ventilada en un arbitraje. Les cuento un caso real que hace unos días me pasó coincidencia del evento que estamos el día de hoy. En un contrato celebrado con una empresa privada, este es un contrato entre privados, habían pactado el fuero común, es decir, al Poder Judicial sus controversias. Y era un contrato bastante grande realmente, pero así lo decidieron sus asesores en su primer momento. Cuando ya sucedió una controversia, una de las partes le envía una comunicación a la otra respecto a la controversia, porque estaban en un trato directo y le dice, mira, tú y yo sabemos que no vamos a acordar, vámonos a arbitraje y yo pido, propongo que resolvamos nuestra controversia bajo la administración del centro tal y bajo sus reglas. La otra parte le dice, yo estoy de acuerdo en irnos a arbitraje, pero no estoy de acuerdo en ese centro, te propongo tal. La otra parte responde y dice, bueno, está bien, vamos a someternos a ese centro, tal administración, tal reglamento, y ya está. Cuando ha iniciado el arbitraje, la parte que aceptó la propuesta, la primera propuesta, es decir, someter a arbitraje las controversias, señaló que dejaba sin efecto sus comunicaciones anteriores y que por tanto las controversias deben ser resueltas en el fuero común, es decir, en el Poder Judicial. Como ustedes ya podrán saber cuál va a ser la respuesta del centro y seguramente también del Tribunal Arbitral porque se decidirá sobre su propia competencia, existe este detalle de la unilateralidad del convenio arbitral. Y es que así las cosas no podrá ser retirado por una de las partes que acordó ir a arbitraje, salvo exista un acuerdo en común. Y al ser este caso evidente que no existe ello, se vulnera todo lo que permite proteger al convenio arbitral, y esto es el acuerdo entre las partes de irnos a arbitraje. Y señalo esto repetidas veces porque es muy importante, es a partir del acuerdo entre las partes que deciden someterse a este mecanismo, deciden someterse a este fuero que incluso ha sido reconocido constitucionalmente. Finalmente, sobre el convenio arbitral, también tiene que ser capaz de ser ejecutado el laudo que suceda producto del acuerdo inicial de las partes. Y por eso señalaba estas dos normas que buenamente en el caso de la ley modelo fueron recogidas en la 1071. Así las cosas, ¿qué podemos también señalar sobre el convenio? La arbitrabilidad, es decir, ¿qué nos podemos llevar a arbitraje y qué no? ¿Qué señala nuestra 1071? Las disputas, es decir, las controversias, deben ser sometidas, susceptibles de ser sometidas a arbitraje. Y para ello, en el artículo 2 señala lo siguiente. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición, conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Prácticamente todas las materias de libre disposición podrán ser sometidas a arbitraje y las que no, expresamente la norma lo señala así. Por ejemplo, decidir con quién se quedará un menor de edad, ciertamente será una controversia que se ventilará en el Poder Judicial. Aunque yo creo que podría ser en algún futuro bastante lejano una materia arbitrable, pero eso será materia de otra conversación. Pero a eso se refiere la norma. Hay cosas que se pueden someter a arbitraje y otras no. Por ejemplo, en el caso de Perú, por ley, bajo nuestras normas de contrata pública, las controversias se van a arbitraje. Esa es la regla, no es la excepción. La excepción son aquellos supuestos que permiten irse al fuero judicial. En otros países no ocurre. En contrata pública la regla es al fuero judicial y la excepción es al arbitral. Recuerdo que conversé hace un buen tiempo con una amiga en Ecuador, quien conversaba que para que el Estado se vaya en contrata pública, no les estoy hablando de contratos APP o de inversiones rigurosas, sino en bienes, servicios, obras, este, se vaya a arbitraje, el contrato pasaba por una aprobación de sus órganos superiores, una revisión exhaustiva en donde evaluaban cuantías, complejidad y demás, y recién allí decidían irse a arbitraje.
Prácticamente pactar una cláusula arbitral con el Estado era un hecho impensable, únicamente dejado para proyectos enormes, totalmente enormes. Aquí en Perú, felizmente, es la regla común irnos a arbitraje y ciertamente ha sido muy favorable. Pues bien, determinado entonces sobre esta voluntad que debe existir para que las partes puedan irse a arbitraje, nos toca conversar de qué debemos entender por arbitraje comercial. Para ello hay que irnos al Protocolo de Ginebra del 23, y no me refiero a 2023, a 1923, que es un protocolo bastante antiguo. Y en esta, por primera vez, se busca tener un alcance en lo que debe entenderse por arbitraje comercial. Y esto señala, son aquellos correspondientes a los asuntos comerciales y que netamente no corresponderán, y así lo dice, asuntos distintos que pueden ser sometidos a arbitraje, corchetes comerciales. En otros términos, ¿qué es un arbitraje comercial para el protocolo? Y que este prácticamente ha sido la tendencia que ha seguido en distintos parámetros, en distintas regulaciones, como la ley modelo, por ejemplo, es que todos los arbitrajes comerciales corresponderán a asuntos comerciales entre las partes. Comercio naviero, marítimo, obras y demás son asuntos comerciales. Y todo lo que no es eso, pues podrán ser sometidos a arbitraje siempre y cuando la ley lo permita. En nuestro caso, contrata pública, por ejemplo. ¿Qué es lo que señala la ley modelo? La ley modelo no establece una cláusula específica sobre la definición, temerosos en su momento, me imagino, pero sí hace un pie de página al respecto y señala que el arbitraje comercial será todo aquello que provenga de relaciones de índole comercial. No se hace más problema y yo considero que no deberíamos hacernos mayor problema al respecto. Por supuesto, hay varios tipos de arbitraje. Tenemos el de inversión, por ejemplo, tenemos de otro tipo de naturalezas, pero en el caso del arbitraje comercial, no considero que realmente valga el esfuerzo someternos a una búsqueda inalcanzable de qué debemos tener por comercial, cuando el solo término de comercial es bastante fácil de ser determinado de acuerdo al objeto o al concepto, a lo que busca la finalidad del contrato. Con ello, lo que más debería importarnos arbitraje es que pactemos una cláusula que responda a nuestros intereses y con ello asegurar un proceso probo, idóneo, para poder resolver cualquier controversia que suceda o que esté por suceder o que ya esté sucediendo y decidan ir a un fuero distinto. Determinado entonces qué es la voluntad respecto al convenio arbitral, determinado también qué es el arbitraje comercial y de qué estamos hablando en esta exposición, nos toca observar qué es el arbitraje ad hoc y qué es el arbitraje institucional y cuál realmente vale el esfuerzo poder llevar a cabo. La 1071 señala, y de forma muy práctica, que el arbitraje puede ser ad hoc o institucional según sea conducido por el tribunal arbitral directamente o organizado por una institución arbitral. En otros términos, arbitraje ad hoc administrado directamente por el tribunal, arbitraje institucional administrado por una institución arbitral. Y realmente tiene sus ventajas. Ustedes se acordarán, por ejemplo, y volviendo a contrata pública, que es un tema que yo disfruto bastante, con las normas antiguas, y me refiero a la del anteriores a la 32.5, o sea, 17 y así sucesivamente, la regla era que cuando las partes no determinaban en su convenio, en su cláusula de solución de controversias, que hicieron arbitraje institucional, así como determinar qué centro podía administrar la controversia, por default, el arbitraje era ad hoc. Más bien, me van a perdonar, en el título es ad hoc, ha faltado una O allí. Luego, con la 30225, cambió y la regla era que, a pesar de que no haya cláusula o solamente se haya puesto una cláusula donde no se identifica la institución, se entenderá que por default, por regla, será institucional y ante la institución en donde la parte interesada someta la controversia. ¿Por qué ha sucedido este cambio? Ustedes se preguntarán. Y el cambio no solamente viene, desde mi punto de vista, por los problemas que hubo en el arbitraje ad hoc, en donde no había una escala de precios, una escala tarifaria, mejor dicho, en donde había problemas de unas posibles corrupciones y demás, y se buscó tener una vertiente más a favor de instituciones sólidas que pueden administrar las controversias, y que desde mi punto de vista este objetivo se logró, a pesar de algunos detractores
que seguramente estarán de acuerdo con las regulaciones un poco absurdas de la norma nueva respecto a las instituciones arbitrales. Así las cosas, ¿qué podemos observar en un arbitraje ad hoc? Bueno, las partes establecen sus reglas procedimentales, siendo que el ad hoc lo administra el tribunal y siendo que volvemos a esta diapositiva de la voluntariedad del arbitraje, es decir, que las partes voluntariamente se someten a arbitrar sus diferencias, son las partes quienes deberían establecer las reglas de juego, quienes van a resolver el arbitraje. No me refiero a qué árbitros, sino el número de árbitros, qué sucede si uno de ellos es recusado, cuáles serán los honorarios que podríamos fijar o en referencia a qué tabla, a qué centro, qué materias podremos someter a arbitraje, cuántas audiencias, cuánto de plazo para presentar memoriales y contestarlos, y así una serie de reglas que las partes deberían tener presente al momento de buscar iniciar un arbitraje ad hoc. También, como sucede en la práctica, deciden irse a un arbitraje ad hoc, someterse a uno, pero bajo las reglas de determinada institución y no bajo su administración. Y eso totalmente es posible también. Con ello, cabe preguntarnos, ¿estamos hablando entonces en el arbitraje ad hoc de reglas elaboradas? Y eso podemos verlo en dos puntos bastante separados. Por reglas elaboradas puede ser que las partes las elaboren, lo cual sería correcto con los asesores correctos, porque una vez de que estén fijadas, si no va a haber acuerdo de la otra parte, modificarlas va a ser un asunto muy complicado y podría perjudicarnos en un proceso. Así como también las partes podrían confiar en las reglas de determinados centros, CCI, eh, las cámaras de comercio de nuestro país o las que ellos consideren y utilizar estas reglas y no la administración es válido. Va a depender mucho de la escala de controversia que tengan, de la especialidad de la que sea su controversia. No va a ser lo mismo un arbitraje respecto a un contrato simple de 50.000 soles, y no por menospreciar la cuantía, sino por la simpleza versus un contrato de obra de 400 millones en donde hay reglas muy específicas sobre cómo ejecutar la prestación. Allí ciertamente la rigurosidad de las reglas para irse a arbitraje y conducirse en este va a ser muy importante. Entonces, con eso ciertamente podríamos hablar de un terno a detalle, es decir, un reglamento, unas reglas procesales de tal modo que permitan llevar a cabo un arbitraje correcto, un terno a dedo, como yo le digo. Porque ¿qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo, no hacen el reglamento, no hacen las reglas como realmente necesitan hacerlas? Supletoriamente va a aplicar, en nuestro caso, la 1071. Y podría haber algunas condiciones, algunos apartados, algunos artículos que no necesariamente se ajusten a la necesidad de su proceso. Así como también podría haber sugerencias en base a la 1071 que sí les permitan llevar un arbitraje adecuado. He visto e incluso en contratos en donde participa entidad pública, les hablo de contratos realmente antiguos, no bajo contrata pública, sino contratos de otra especie, sobre todo empresas públicas, en donde pactaban 60 o 90 días hábiles para llevar a cabo todo el arbitraje, es decir, la conducción del proceso, las participaciones de las partes, emisión del laudo en 90 días. Evidentemente, si el laudo no sale en esos días, estamos hablando de una posible causal anulación del laudo. Y eso afectaría al arbitraje realmente. Entonces, para esta teoría del terno a detalle, necesariamente tenemos que identificar qué reglas se ajustan a lo que nosotros buscamos y que ciertamente nuestra contraparte está de acuerdo. Y en lo que no, y si no lo vemos a tiempo, podríamos irnos al 1071 y tal vez algo de allí no va a ser a nuestro favor. ¿Qué sucede entonces si la contraparte no colabora? Y esto es justo lo que he señalado. Vamos a tener, en nuestro caso en Perú, irnos a la 1071 y poder establecer qué hacemos. En el caso de contrata pública, por ejemplo, con me he olvidado el número de norma, discúlpenme, con la 30225 y con la nueva 32069, a pesar que es una norma que debería regular únicamente la forma en cómo el Estado adquiere bienes, servicios y obras, lo que hace la norma desde siempre es regular aspectos procesales del arbitraje, comportarse como una especie de 1071 muy específico para casos en contrata pública. Bien o mal es debatible, desde mi punto de vista no debería serlo, para eso es el 1071, pero en contrata pública se juega con reglas distintas. Entonces, con ello podríamos incluso
salir de juego en el caso de que una contraparte no colabore al momento de moldear, de establecer la cláusula arbitral y cómo vamos a poder llevarnos a cabo en el proceso. Así las cosas, en el institucional es una figura muy distinta. La administración le ejerce a la institución a través de sus secretarios. La conducción del arbitraje va a suceder sí o sí, a pesar de ese interés de la otra parte. Van a haber reglas fijas, reglas a las cuales las partes se han sometido y se entienden que han estudiado inicialmente, si no, no hubieran aceptado la administración de ese centro. Y con ello, estas reglas establecidas pueden jugar para bien o para mal. Como sucede en estos tiempos modernos, ya hace buen tiempo realmente, siempre ocurre una etapa previa de un proyecto de reglas a las cuales las partes deciden si gustan emitir sus opiniones o propuestas para que haya acuerdo entre las partes o evaluación del tribunal del árbitro que resuelve las cosas. Y es una postura, es una forma bastante saludable de llevar a cabo los procesos. Sobre todo cuando hay instituciones que por default señalan 10 o 20 días o 30 días en su reglamento, y la controversia entre las partes podría ser tan grande que amerita 50, 60 días hábiles para presentar memoriales. Pasa, y pasa bastante. Con ello, señores, cabe preguntarnos cuál conviene más y va a depender de lo que necesite. Si me permiten a mí, si yo tuviese un arbitraje, un contrato con alguna parte privada, yo preferiría un arbitraje ad hoc. Podría moldear la cláusula, por supuesto, con la aprobación de la contraparte, de tal modo en que estemos ante un arbitraje probo y tal vez de precios menores a los de un arbitraje institucional. O si tal vez estamos ante contratos en donde va a ser realmente difícil que la contraparte coopere, podremos irnos a una institución que ambas partes aceptemos, donde las reglas ya son comúnmente conocidas y llegar a un acuerdo respecto a algunos puntos ya no va a ser necesario porque ya está fijado por el centro. Va a depender realmente de qué es lo que buscamos y respecto a qué buscamos obtener en nuestra controversia. Así las cosas y determinado entonces dónde podemos llevar a cabo nuestro arbitraje, corresponde señalar qué, cuál es el deber de los árbitros y qué otras cuestiones tienen que declarar. Como ustedes saben, los arbitrajes son resueltos por árbitros y son designados por las partes o de forma residual por el centro que le administra la controversia o de acuerdo al mecanismo que las partes hayan determinado. El 1071 señala, entre otros, que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, y que cualquier situación a partir de su nombramiento tiene que ser revelada a las partes. Así las cosas, cada árbitro debe ser independiente e imparcial frente a las partes, y ese es el objetivo y el deber principal de los árbitros, pues a través de estas dos aptitudes que tienen que defender y mostrarse que son tales en todo el proceso, las partes confían en que el resultado que va a emitir, es decir, este laudo, va a realmente significar el leal saber y entender del árbitro frente a la controversia y que no va a estar empañado o ensuciado de algunos motivos parcializados o algunas preferencias. Es decir, que se aboca totalmente a lo que las partes han presentado al proceso, a las actuaciones, a las pruebas, a las audiencias, y que eso es lo que corresponde al proceso, no más y no menos. Así las cosas, también hay en el arbitraje un aspecto muy importante al momento de designar a los árbitros. Congeniar con el caso es ser un árbitro parcial. Y es una pregunta muy interesante porque al momento de designar árbitros, lo más común es que uno designe un árbitro con el que congenie la teoría del caso, no con el que congenie a nivel de amistad. ¿Qué es esto? Ciertamente, si tenemos una controversia con alguna tesis, por ejemplo, actos propios, buena fe, alguna postura, una tesis que buscamos defender, elegiremos a un árbitro que piense como nosotros, que piense, que cree en ese tipo de teorías. Por ejemplo, no vamos a elegir a un árbitro que sabemos, de acuerdo a la literatura que él suele emitir, a los artículos, a las opiniones personales y demás, que esté en contra de los actos propios, frente a un caso en donde nuestra tesis principal se aboca a los actos propios. Y a eso se le dice que el arbitraje, sobre todo en el internacional, a congeniar con el árbitro. Y no se refiere nuevamente a un árbitro que vulnera sus deberes de imparcialidad e independencia, sino que podría creer en nuestra materia, en nuestra tesis que vamos a someter al arbitraje. Y eso ciertamente no es ser un árbitro parcial.
Así las cosas y bajo este mismo argumento, el árbitro tiene que revelar todos los hechos que se consideren factibles de ser recusados. Y ahí viene un punto muy importante, porque hasta qué punto podemos entender que son los hechos factibles de ser este, mostrados, comunicados a las partes. Todos los hechos, todos los que generen alguna duda. Bueno, ¿y qué pasa si el árbitro no le genera duda? Ni siquiera le pasó por su cabeza y no está obligado a hacerlo. O sí debería estar obligado a hacerlo. Al respecto, hay dos escenarios que tenemos que pensar, uno como árbitro y otro como parte, para verificar si es que esta cuestión revelada o no revelada o por revelar podría ser materia de un cuestionamiento que lleve a una recusación. La imparcialidad nos dice que el árbitro tiene que resolver el caso en base a los elementos y tesis presentadas por las partes, no más y no menos. Y a partir de ello, a partir de la aceptación que ha hecho y las revelaciones que ha hecho, y con esta finalidad de ser imparcial, de resolver el caso como tiene que ser con lo que las partes han presentado al proceso, sucede la siguiente pregunta, que es justo lo que les dije hace un momento. ¿Qué revelo y qué no? Bueno, tenemos que allí entrar a tallar sobre la razonabilidad objetiva, es decir, las dudas justificadas que le hemos visto innumerablemente en la norma, en escritos y demás. Y con ello la pregunta es, bueno, ¿y cómo se justifica estas dudas justificadas? ¿Qué las justifican? ¿Qué hace que las dudas sean tales que permitan al árbitro o que obliguen al árbitro a revelarlas? Como señalé, ¿qué pasa si el árbitro considera que estos hechos no ameritan ser revelados? ¿Se le podrá recusar por ello solo por pensar distinto? Acá viene este punto que he señalado sobre la razonabilidad objetiva. Y lo que te dice es, oye, el árbitro debería revelar todo lo que razonablemente permita demostrar que objetivamente podría significar una posible vulneración a sus deberes de imparcialidad e independencia. Es decir, que bajo este test, todo lo que razonablemente desde el punto de vista objetivo no lo sea, no amerita ser revelado y que si no lo revela, si una de las partes se entera, entiéndase, la parte que no lo designó, por supuesto, podría no recusarlo. A partir de allí han sucedido múltiples doctrinas, múltiples cuestionamientos, múltiples análisis, porque la respuesta no es solo una. Y es por eso que cada caso se debe analizar de forma muy independiente, pero siempre respondiendo a la pregunta. ¿Es razonable que por este hecho objetivo, no subjetivo, objetivo, el árbitro podría entenderse que rompió el deber de imparcialidad e independencia? Si esa respuesta nos lleva a un no, entonces no estamos ante una causa de recusación. Si nos lleva a un sí, entonces no solamente deberíamos revelarlo, sino incluso tal vez pensar en un apartamiento voluntario. Va a depender realmente de las circunstancias. Y seguramente ustedes escuchan muchas. Hace poco, justo un buen amigo mío me comentaba que en un caso donde ha sido nombrado árbitro único, si mal no me equivoco, le exigían contar con el RNA y la entidad lo recusó porque para la entidad, como no reveló este hecho que no tenía RNA, había roto sus deberes de imparcialidad e independencia al no exponer, revelar toda la información que compete para el caso. Si mal no me equivoco, y les voy a pasar la resolución cuando la tenga, el Consejo señaló, su análisis de él fue, si mal no me equivoco, me van a perdonar la poca exactitud de mi historia, que no es objetivamente razonable que él revelara ello cuando el caso no tenía ese requisito como obligación para que el árbitro pueda ejercer sus funciones de árbitro único, en ese caso, con una regulación sumamente especializada. Ya entenderán a qué regulación me refiero. Entonces, ¿era razonable que el árbitro revele ello cuando la norma no lo exigía? No, desde mi punto de vista. Tal vez algunos pensarán que sí. Cuestión de debatir. Finalmente, señores, todo esto nos lleva al laudo. Y el laudo he puesto aquí unas citas de la norma que las quiero leer primero y luego conversar con ustedes. Para la norma, y como es ciertamente lo correcto, el laudo es la adopción de decisiones por parte del tribunal. Y el tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría, es decir, las decisiones son en mayoría, quien no la firma y no se niega, se acoge a lo que la mayoría está señalando. Si hay un voto disidente, un voto
único, hará su voto único y todo bien. El laudo tiene que ser debidamente motivado, salvo que las partes convengan distinto. Y en mi experiencia nunca lo he visto. Si ustedes lo han visto, coméntenme. Yo nunca lo he visto. Esto es, el tribunal va a tener que establecer toda una cadena lógica de cómo llega a resolver cada punto controvertido que proviene de las pretensiones de las partes y cómo esto se refleja en su resolutivo. Y sobre ello hay mucho que hablar. No es parte de esta exposición, pero hay mucho respecto a los recursos que se interponen y se usan como una especie de doble instancia en donde se busca que el tribunal cambie las decisiones y se busca cuestionar mucho sobre cómo llegan a determinado resultado y hacen preguntas al tribunal o al árbitro único cuando ya hay un laudo. Y esto es una barbaridad. La motivación en el laudo, en lo que lleva a que los árbitros razonen, analicen y concluyan determinada posición respecto a la controversia, no puede ser sometido a un escrutinio tal que lo que haga es buscar la ruptura de esta cadena lógica versus el resolutivo por cualquier acción o por cualquier prueba que no fue señalada en el laudo. Y no funciona así. La cadena lógica, y esa es una palabra que utilizo mucho, es lo que permite a los árbitros, a través de todas las pruebas, de todo lo que las partes han expuesto, llegar poco a poco a su resolutivo, a sus conclusiones y plasmarlas en el laudo, evidentemente. Por tanto, para tener un recurso que busque impugnar, entre comillas, esto, necesariamente esa cadena tiene que ser groseramente vulnerada. Por ejemplo, estamos hablando de que uno más uno es dos, el árbitro muestra el porqué, que al final concluye que es tres. Este ejemplo absurdo es lo que podría motivar una anulación del laudo. Y ocurre en mi experiencia muy poco, más son evidentemente cuando las partes consideran que un laudo no es favorable a sus intereses, irse por esta vía y alargar el proceso. Y yo considero que eso es una mala conducta procesal de la parte que hace eso, porque no respeta no solamente a su contraparte y al tribunal que ha invertido tiempo en resolver una diligencia entre las partes, una controversia, sino también que es una grosera vulneración, atropello a lo que se ha establecido en nuestra 1071, que toda esta norma, a pesar de las modificaciones que ha habido hoy por hoy, es una norma bastante moderna y bien pensada para tener un arbitraje célere, eficiente y flexible en pro de las partes. Así que si es que ustedes, y considero que algunos sí, están recién iniciando en esto, ya seguramente les tocará algunos laudos donde tendrán que evaluar si irse a los recursos o no. Yo les pido no vulneren el proceso y si hay una derrota hay que aprender a asumirla, no hay más. Así las cosas, el laudo pone fin a la controversia entre las partes. Y para llegar a este punto del laudo, las partes no solamente han tenido que acordar ir a arbitraje, no solamente han tenido que acordar ir ante alguna administración o que el tribunal administre la controversia, no solamente han tenido que pasar todas las etapas propias del proceso, que para resumirlo en nuestra práctica común, no internacional, práctica común, será solicitudes, contestaciones, demanda, contestación, fijación de puntos controvertidos, audiencias, alegatos finales y laudo. En otros contextos puede haber muchísimas más etapas, audiencias periciales, de testigos, actuaciones de algunas pruebas que ameriten incluso ir a determinado lugar. Ya van a ver que el arbitraje, sobre todo el comercial, tiene una serie de adaptaciones al proceso bastante interesantes que incluso a los ojos del CPC podrían ser totalmente contrarias a la naturaleza que se busca de la resolución de un conflicto bajo una norma ya estructurada. Felizmente el arbitraje permite a las partes que se adapten al proceso, porque lo que se busca es que se resuelvan las cosas de la forma más eficiente posible, es decir, con la asignación correcta de los recursos que la norma provee, que las partes proveen y que algunas recomendaciones internacionales proveen. Con eso, señores, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho haberme escuchado el día de hoy. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor Aarón,
Tía Espinosa por su excelente exposición. Ahora bien, culminada la ponencia, pasaré al bloque de preguntas y respuestas. Así como, vamos a ver si tenemos. Sí, Elvira, alguien alzó la mano, a ver, Ah, creo sí. haber visto hace unos momentos. Sí, César Quispe, Elvira. Sí, sí, doctor. En primer lugar, agradecerle por la ponencia del día de hoy. Estaba quedado más que claro el tema de del convenio arbitral, pero sí tendría una duda. Bueno, espero no adelantarme a otros temas que ya estén fijados para el programa, pero ya respecto a la voluntariedad, porque hay un tema muy, bueno, que me causa duda a mí, es el tema de la extensión del convenio arbitral. En el tema de la extensión del convenio arbitral, la voluntariedad, bueno, mencionó durante su ponencia que debía ser expresa, debe ser indubitable este consentimiento, la voluntad de las partes a someterse a ese convenio arbitral y pactar ese convenio. ¿Cómo es que en el tema de la extensión del convenio arbitral eso se extiende? O sea, porque entiendo que la extensión del convenio arbitral se hace por el artículo 14 del decreto legislativo 1071 lo menciona. Se hace a la luz de la buena fe y cuando existe una determinación eh, eh, no una participación activa, o cuando alguna parte, en este caso hablemos de una parte no signataria, pretende extender o derivar beneficios del proceso, ¿no? En este caso del contrato, perdón, del contrato. Hablando en ese tema, esa duda tendría. Gracias, César, por tu pregunta. Y es bastante interesante. Y de hecho, justo coincidencias, como señalé, ayer estaba leyendo este librito que se los recomiendo, no sé si ahí se ve en la cámara, que es Red Frank Hunter sobre arbitraje internacional, y justo hablaba de la extensión del convenio arbitral. Mira, coincidencias que me topé con ello. Y lo que estos autores concluyen en base a distintos análisis es que para las partes no signatarias no es que realmente se busque introducirlas a la arbitraje y decirles, oye, yo tengo un convenio arbitral y sabes qué, de acuerdo a los hechos, como en el 1071 que tú señalas, te corresponde aplicarlo, sino que en base al comportamiento que han tenido, es decir, a la relación contractual, a cómo les afecta a los comportamientos que tú has señalado, están en el convenio, sino que no lo han firmado. ¿Y dónde se refleja esto? Justo en la ley modelo también, y nuestra 1071 proviene de allí, tiene muchos alcances al respecto. Entonces, lo que prácticamente el artículo 14 nos señala es, oye, es cierto, en primer lugar, que las partes tienen que estar voluntariamente de acuerdo en irse a arbitraje a someter sus controversias o en una controversia iniciada, irnos a ese fuero. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cierto es también que podría haber otras partes que no es que no han querido irse perdón, no es que no han querido aceptar irse a arbitraje, sino que por los cumplimientos de la norma ya lo están. Y lo que se hace es que una de las partes las trae al proceso, pero que el convenio les afecta a todas por igual. Esa es la razón. Distinto es el caso a una parte interesada en ir a arbitraje frente a otras y las otras partes están de acuerdo. Ese es un concepto totalmente distinto. Lo que dice el 14 es cómo se extienden los efectos del convenio a una parte, entre comillas, que realmente a los ojos de la norma, a los ojos de los requisitos que pide, es realmente una parte para el proceso arbitral. Ese es el alcance que tiene este artículo 14. Y es muy interesante porque el análisis que se hace bastante puede ser un análisis muy mezquino con árbitros un poco más conservadores en donde indican si las partes no están en el contrato, no lo son y se acabó. Y es una decisión muy respetable. Así como otros árbitros con una actitud y un análisis un poco más abierto en donde decían, oye, necesariamente para que exista esta relación contractual entre toda esta esfera, en toda esta esfera, a todos les aplica el convenio, porque los efectos de este o las negociaciones que han habido necesariamente han involucrado a todas y todas han estado de acuerdo por sus comportamientos en irse a arbitraje, pero no es que una de ellas necesariamente tenga que firmar el acuerdo para poder someterse. Ese es el alcance del 14, pero ciertamente cada escenario, cada caso va a tener que ser analizado de forma independiente, indudablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, a ti, César, gracias.
Muchas gracias, doctor Aarón. Si alguien más, estimada, apreciada comunidad, si tienen más preguntas. De acuerdo, César, creo que deseas hacer otra pregunta. No hay problema. Pues, Sí, por favor. de acuerdo. Es Adelante. respecto. Muchas gracias. Mi segunda pregunta viene referida al tema de en este caso que es el convenio arbitral. Cuando en el convenio arbitral, bueno, se pactan, por ejemplo, es que esté dirigido por la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, pero luego cuando sucede alguna controversia, luego de pactar el contrato, no se someten a este convenio arbitral, sino que ambas partes acuerdan hacerlo por otro medio, teniendo la existencia de ese convenio arbitral que decía que nos íbamos a someter al reglamento de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Pueden las partes convenir algo diferente, pero posterior? O sea, porque en el contrato hay un convenio arbitral que decía que se sometían a la Cámara de Comercio de Lima y a su reglamento. Posterior, cuando surge una controversia, pues deciden ya no atender a eso, sino a un nuevo pacto que han acordado entre ellos. ¿Eso es posible? ¿Es factible? Gracias, César, por tu pregunta y es una muy buena pregunta. Al inicio de la exposición justo hablamos que necesariamente tiene que ser un acuerdo entre las partes y que si una de ellas, luego de haber estado de acuerdo, decide romper esto, decide ya no irse a arbitraje, ese retiro no es válido porque no puede haber o esta decisión unilateral con efectos para ambas partes. En tu caso entiendo que las partes inicialmente hicieron irse a arbitraje, sucede la controversia y ambas partes han decidido no irse a ese fuero, sino irse a otro, me imagino a judicial o una etapa de trato directo anterior, qué sé yo. Es totalmente válido, no hay ningún problema, porque son las partes quienes en común acuerdo lo deciden. Lo que no va a pasar, o lo que no debería pasar, mejor dicho, es que hay un convenio arbitral válido y una de las partes inicie su arbitraje en el fuero judicial, perdón, inicie su controversia en el fuero judicial. Eso no debería pasar porque hay un convenio arbitral, salvo que las partes decidan lo contrario. Yo no le veo allí mayor problema. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctor Aarón Andía Espinosa, por su disertación y absolución de las interrogantes planteadas. Sin más que No, a decir, ustedes, doctores. esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. De esta manera, damos por finalizada a nuestra primera sesión de las actividades académicas del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestro ponente por su gentil disposición y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctores, y tengan ustedes una buena tarde. Gracias al centro por la cordial invitación y cuenten conmigo en lo que necesiten. Muy buena tarde con todos, señores. Chau, chau. Gracias, doctor.